Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político y social, económico, de todo lo que pasa en RTV. Hoy, como siempre, con Maite Vizcarra. Mirko no puede estar el día de hoy, tiene un resfrío, y le pedí temprano a César Azabachi que nos pudiera acompañar hoy día, porque valoramos mucho sus opiniones, porque además el tema que vamos a tocar lo conversamos con Mirko, con Maite ayer, y surgió a propósito de también una columna que publica ayer César en la República, Misóginos, y yo quisiera comenzar, que me pareció muy interesante. César, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y yo quería comenzar diciendo que yo soy un poco anticuacho, no solo, como verán, en que guardo mis recortes en recorte de periódico, no uso la web, pero también en que, como César decía en su columna ayer, que él le señala que tiene más de 55 años, clase media de Lima, y educado en una cultura que de alguna manera replica los temas machistas, y que a veces me pasa a mí también, en que se me escapan, por más que quiero respetar y promover los derechos de la mujer, se me escapan esas cosas. Pero felizmente hay personas como César, como yo, y cada vez más gente que estamos con los oídos y los ojos muy abiertos para entender esas cosas y cambiar. Yo quería, en la misma línea de lo que César proponía, el tema de la cultura antimujer, y comentarles una anécdota que me pasó hace algunos años, en que mi hija Belén salía de viaje en el carro con su enamorado, iban a Huancayo, creo, o algún lugar en la ciudad central, y yo le escribo siempre para ver cómo van a las 5 de la mañana, cómo van saliendo, y me pregunta, sí, está la carretera despejada, vamos viendo, y entonces le pregunto a Belén, ¿estás manejando tú? Y me dice, sí. Y luego, ¿y por qué no maneja tu enamorado? Y entonces me responde Belén y me dice, papá, muchas gracias por hacerme sentir de que como soy mujer, yo manejo peor que él, que yo no estoy capacitada para manejar en una carretera. Dice, te agradezco mucho la confianza que tienes en las mujeres y en mí. Y esos choques te hacen ver cuán anticuado puedes estar, pero al mismo tiempo en que la sociedad te lanza señales de que tenemos que cambiar de chip, mirar las cosas diferente, y en eso estamos, de cambiar las cosas. Pero la pregunta es, esta cultura antimujer que se ve en la política peruana con mucha crudeza en estos días, con cosas que son impresentables, ¿cuán marcada está y cómo se puede cambiar? ¿Quién quiere empezar? ¿Por qué no empezamos con nuestro invitado, con César, para que nos diga cómo ves este tema? Precisamente por lo que acabas de decir, yo preferiría comenzar con Maite. Creo que ella Bueno, yo en verdad te quería escuchar a ti, César, pero solamente voy a considerar un tema a gusto. A mí me parece bien que sean dos caballeros, como ustedes reconocen, que tienen esa impronta educativa, pero creo también de identidad, no solamente en el Perú, sino creo en toda Latinoamérica, ¿no? Yo estoy, como ustedes saben, por ahora en Noruega, y les comentaba antes que estos países que llamamos de primer mundo, ¿no? Sobre todo los escandinavos, que son los que tienen mejor calidad de vida, y eso se traduce como vivir tranquilos, en paz, poder desarrollarse, ser finalmente lo que uno quiere ser, ¿no? Lo que su vocación como ser humano le llama, se pueda desarrollar. Consideran el asunto el tema de mujer y sobre todo de género como un elemento propio de su identidad. Entonces aquí, por ejemplo, en el Perú y en algunos países de Latinoamérica se usa mucho los análisis costo-beneficio para aplicar políticas públicas, ¿no? O sea, estos deben ser costo eficientes, no deben irrogar muchos gastos, etcétera, etcétera. Bueno, acá se hacen análisis de género. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier acción pública, acción de Estado, tiene que pasar por un examen que vea si va a afectar o no a todos, a hombres y mujeres en particular. Si hay alguna norma, acción pública o acción de Estado que va a poner en desventaja a una mujer, esa actividad no pasa por el análisis o el filtro. Y como decía, está vinculado con su identidad, porque si hacemos un análisis de este tipo de políticas, con más razón en la vida menuda, en la vida cotidiana. Y yo creo que en el Perú es momento de empezar a hablar de estos temas, no solamente culturales, sino cómo es que los derechos también tienen recursos y finalmente representación, ¿no? Porque cuando uno dice en el Perú se respeta los derechos de las minorías o de las mujeres, entre comillas, ¿con qué recursos se cuenta para decir que eso es verdad? ¿Hay algún tipo de medida, de norma, de reglas, de presupuestos? Si no, es simplemente declarativo, ¿no? Entonces, dicho esto, yo creo que es interesante empezar a ver al mundo también
porque si no, quienes hoy día nos gobiernan nos pueden condenar no solamente al atraso, sino a la época precapitalista, porque dicho sea de paso, un país en crisis económica como el Perú tiene que reconocer a la mujer como una fuerza laboral enorme, enorme. Y si hoy la maltratan, imagínate, va a querer salir a trabajar con una autoestima hasta el piso, yo supongo que ningunas, ¿no? Justo dicho eso, quiero subrayar algo en lo que Maite ha puesto el acento, ¿no? No estamos hablando de un tema de moralidad en el sentido estético, subjetivo o individual, ¿no? Estamos hablando de un tema que ya tenemos que recibir a nivel de políticas públicas. Y ahí yo creo que lo que también nos toca es mirar cómo se estructuran los bloqueos para que nosotros nos mantengamos en esta suerte de margen autorreferido, patriarcal, excluyente, abusador, ¿no? Y yo quiero levantar dos cosas. La primera tiene que ver con el modo en que la aquiescencia que mostramos hacia cosas como la que Bellido ha hecho, terminan confirmándolas y promoviéndolas. Pero también quiero resaltar que tenemos un arsenal de coartadas legales que nos permiten, digamos, incluso denunciando en palabras lo que se hace, meter ese tipo de cosas en una congeladora en la que la agresividad y la tensión que representan se evapora en el tiempo. Quiero llamar la atención de los dos sobre lo que significa este discurso que pretende que lo que Bellido ha hecho tiene que ir a una comisión de ética en el Congreso que ni siquiera está sesionando. O sea, ni siquiera estamos notando que en nuestra Constitución hay una disposición que dice que la dignidad humana es fundamento de las políticas de Estado. Y tenemos un primer ministro en este momento que no solo está dentro de esta práctica abusiva, sino que la ratifica en dos momentos posteriores, ¿no? Esa frase de su discurso, en punto a que esto es imposible porque la señora no es mi amiga, o sea, con sus amigas sí lo puede hacer, ¿no? Y esta segunda, en la que el fin de semana termina diciendo que antes de presentar denuncia de este tipo, una mujer debe pensar en los hombres de su familia. Bueno, ese es nuestro primer ministro. ¿Qué representa? Creo que es la pregunta que devuelvo a la mesa. ¿Qué representa esto en punto de nuestra tolerancia a eso que precisamente debemos erradicar? Un punto adicional, y con esto termino este primer comentario de rebote a lo que Maite nos ha propuesto, tiene que ver con una tensión que creo es fácil reconocer en los sectores más conservadores de la oposición en el Congreso. Tremendo dilema, ¿no? Los sectores más opositores, más conservadores de la oposición en el Congreso andan intentando que, por ejemplo, la perspectiva de género salga de los patrones educativos. Y ahora tienen a una mujer de su colectivo victimizada por este tipo de prácticas. Entonces, claro, ¿qué tal dilema, no? Es el momento en que los sectores más conservadores de este país tendrían que reconocer que pueden introducir en su propio lenguaje, en su propia aproximación, un dispositivo de género. ¿Cuánto le va a costar? Bueno, le puede costar el pase hacia la racionalidad, que también es un pase, creo que necesario e imprescindible, ¿no? La política nos da esas señales. Ese es un gabinete que es un retroceso enorme porque hay solo 2 mujeres. 40 días después de empezado el gobierno, el presidente dice, lo siento, sí, se me olvidó, en el futuro voy a poner más mujeres, donde la presidenta de la Comisión de la Mujer le da la razón a Bellido en este agravio que comete contra la congresista Chirinos, donde el presidente del Congreso, como recuerda César, el presidente del Consejo de Ministros va a una entrevista con el señor Belmont, que también replica el mismo tipo de comportamiento y le dice lo que está diciendo. Oye, la verdad que como no tenía mucha confianza con la señora, yo no puedo haberle dicho eso. Pues si lo hubiera tenido claro, hubiera sido una manera cariñosa de decirle, ojalá que te viole. Pero esto lo encontramos en este gobierno revolucionario, pero también entre comillas, pero también en la ultraderecha. Porque en la campaña han habido expresiones de ese tipo desde el lado más derechista, pero también en el lado de Fuerza Popular contra las políticas de género. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para instalar lo que Maite propone de cómo esto se mete en las políticas públicas de verdad y para que no queden en puro verso? ¿Cómo se puede hacer, Maite? Bueno, yo les comentaba eso, ¿no? Y tampoco hay que irse tan lejos. He hablado de estos países escandinavos, pero Chile, por ejemplo, es un caso interesante, ¿no? Allí el movimiento feminista se ha instalado en la sociedad. Hay una sanción social muy fuerte que se ha visto en las marchas durante el 8 de marzo del año pasado y que se está instalando también en los entornos políticos. O sea, hablar del tema de género no tiene que ver específicamente con
con la adopción de una conducta impuesta, sino, como yo decía, de respetar la identidad de cada ser humano y particularmente en el caso de la mujer, de darle la posibilidad de que se pueda desarrollar, ¿no? Y es verdad lo que tú dices, Augusto, es complicado porque si tanto la fuerza A y la fuerza B, la derecha o la izquierda, tiene este discurso tradicional y que hay que decir las cosas totalmente fuera de lo moderno, ¿no? Porque cuando uno habla de sociedades modernas, abiertas al mundo, que quieren comercio exterior, que quieren seguir exportando, que hablan de un capitalismo o de un capitalismo popular, no hay forma pues de desarrollar capitalismo si todos los individuos de una sociedad no están en las mismas condiciones, y sobre todo de potencialmente hacer lo que necesitan, ¿no? Entonces yo creo que ahí, cuando hablemos de economía, que es un tema que tanto preocupa últimamente, o de libertad individual, que es uno de los temas que también le interesa mucho a la derecha, no puede haber libertad individual si el otro lado tienes a un individuo que está menoscabado, ¿no? Entonces yo diría que ahí hay que tener consistencia y por otro lado la propuesta, ¿no? Que se puedan establecer estas buenas prácticas mirando a países desarrollados en donde se aplican estos análisis de género. Esta norma o esta medida, incluso esta autoridad, pone en peligro la posibilidad de que el derecho de las mujeres se entre en crisis o se menoscabe. Eso podría llevar justamente a una sanción, ¿no? Como lo que estaba proponiendo César. O sea, es inconcebible, no porque sea retórica, sino porque simplemente va en contra de la propia institucionalidad del país. Un comentario pequeño, ¿no? En Buenos Aires, hace unos años, los movimientos de defensa de los derechos de las mujeres provocaron un cierre masivo de todos los locales nocturnos, a lo que se encontró sospechosos de tratar o de practicar trata de personas, ¿verdad? O sea, ese tipo de cosas concretas desde las ciudades también suman, ¿no? Creo que hay esfuerzos enormes, además, de un montón de organizaciones por introducir formas de reforzar el trabajo de la mujer en comunidades nativas, andinas, en este momento, y todo eso se pone en riesgo con este tipo de prácticas. Entonces, yo lo diría de esta manera, ¿no? Si en este momento el costo para, vamos a decir, la derecha, para los sectores conservadores del Parlamento, en punto a alinear al gabinete en posturas que respalden la institucionalidad, es renunciar a sus propias posturas machistas y patriarcales y aceptar que el discurso de los derechos de la mujer debe ser fundamento de las prácticas públicas, pues entonces ese es el momento y ese es el costo que tienen que pagar. Olvidarse de la coartada de la Comisión de Ética y tratar esto como lo que es, como un evento de responsabilidad política de alguien, que al momento de agredir a la congresista Chirinos era congresista, no premier. De modo que el gabinete ni siquiera necesita interpelarlo. Le basta con que la comisión permanente abra el expediente de responsabilidades políticas respecto a un parlamentario que ha resumido la síntesis de lo que el artículo 1 de la Constitución prohíbe: atacar la dignidad de la persona humana en cabeza de los derechos de una mujer. Bueno, entonces, si la comisión permanente acusa al congresista Bellido ante el Pleno y pide su inhabilitación y es inhabilitado, pues no puede seguir siendo primer ministro, ¿no? Y si el presidente Castillo no se da cuenta de esto a tiempo y mantiene esa aquiescencia, pues está poniendo en riesgo su propia responsabilidad por no reaccionar ante algo que es evidente, está ante todos y no depende en ese instante de ninguna investigación. Porque esas otras dos frases: si fuera mi amiga, lo habría podido hacer, no lo hice porque no es mi amiga. Y las mujeres deben pensar en los hombres de su familia antes de denunciar. Esas dos no necesitan ninguna indagación adicional. Tomen nota que la referencia a la indagación en el modo en que se porta el lenguaje legal en el Perú significa más o menos: investiguemos esto durante 3 años. De modo que cortemos las coartadas y enfrentemos esto de una buena vez. Bellido debe irse. Creo que es la primera condición para que podamos empezar a instalar dispositivos de políticas públicas a favor de los derechos de las mujeres en este país. Debe irse, no hay más. Muy de acuerdo, pero ¿cómo nos movemos entonces hacia eso? Bellido debe irse. Los talibanes hasta puede ser más fácil porque los talibanes son salvajemente claros y crudos. Acá hay una cosa como solapa, decir, no, yo respeto a la mujer, pero bajo estas condiciones. ¿Cómo nos movemos hacia ese lado? Y ahí les plantearía a Maite y a César. Maite, que conoce los temas de innovación, porque respetar y promover los derechos de la mujer es toda una idea revolucionaria e innovadora hoy en día en el Perú, cuando uno ve actitudes como estas. Y a César también, junto con eso, el marco legal, el derecho puede ayudar a imponer, a hacer las cosas más rápido. O sea, ¿cómo nos movemos de donde estamos ahora, que parece un retroceso en lo que uno pensaba que se había ido avanzando? ¿Cómo nos movemos hacia una sociedad más digna, donde se respeten, promuevan, reconozcan los derechos de todos, hombres, mujeres, gays, de todos en general? Voy a meterme para que Maite sea la que cierre, ¿sí? O sea, voy a hacer el ejercicio inverso al del principio. La ley lo tiene.
O sea, la violación constitucional que ha cometido Bellido es fácil de reconocer en el texto constitucional y el proceso comienza, no la cortada la Comisión de Ética, sino directamente en la Comisión Permanente. De modo que es posible. Lo que necesitamos, creo, es alinear incluso a los sectores conservadores con los de centro en el Congreso, y yo estoy seguro que eso va a tener que romper a las izquierdas en punto a establecerlo dentro de la Comisión de Ética. De modo que estamos en la puerta. O nos perdemos esto y seguimos en este proceso de encubrimiento, o lo abordamos y tomamos las consecuencias. Y para darle pie a Maite, para mejorar mi pregunta, ¿cómo avanzar en esa dirección cuando a veces también veo que desde el lado feminista hay actitudes, yo siento que no van en la dirección correcta de promover realmente los derechos y se quedan en clichés y en cosas sin sentido? ¿Estoy errado, Maite? Bueno, a mí me parece interesante lo que propone César y tal vez sería, o sea, no es una exageración decir que no solamente sería simbólico, sino histórico, ¿no? Que pueda haber una sanción a una autoridad como un premier que de alguna manera normaliza la violencia contra la mujer, ¿no? O sea, sus expresiones no son poca cosa porque, primero, que representa parte del, o sea, es el Ejecutivo en acción, y número dos, el hecho de que al otro lado también en el Parlamento todavía existan representantes que piensen que estas situaciones deben pasarse por agua tibia, ¿no? Entonces, tal vez tú ya has dado pie a que se inicie una sanción dentro del Congreso y que, bueno, eventualmente pongan contra las cuerdas al señor Bellido, porque si no ha sido por todas las idas y venidas que hay, este asunto es un punto de quiebre, ¿no? Yo creo que es intolerable, porque, otra vez, pasarlo por agua tibia es justamente normalizar y legitimar la violencia contra la mujer que viene del mismísimo primer nivel de jerarquía y de gobierno del país, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, en paralelo a lo que tú decías, Augusto, yo creo que este tipo de programas, por ejemplo, son importantes porque no solamente sensibilizan, sino que muestran que no puede haber desarrollo o modernidad o crecimiento económico, lo que tú quieras, si definitivamente no le damos espacios y sobre todo instrumentos a las mujeres, ¿no? Yo decía, son derechos, pero también son recursos. ¿Cuánto del presupuesto en los distintos ministerios está vinculado, por ejemplo, a mejorar la condición de las mujeres, ¿no? ¿Cuánto en los distintos organismos públicos está vinculado a que haya situaciones equitativas para las mujeres? O sea, no existe. ¿Por qué? Porque se cree que hay un discurso de doble moral, y ahí voy a ir al tema de eso que tú comentas, ¿no? Que yo creo que en el Perú hay esta efervescencia por el discurso a favor de los derechos de la mujer, ese feminismo. En algunos casos es muy, digamos, audaz, ¿no? Y que incluso puede terminar poniendo a los hombres al otro lado y ya casi sacándolos del mapa social. Pero yo creo que más allá de los movimientos como palabras, lo que hay que empezar a hacer es proponer cosas en acciones. Y eso tiene que ver con influir, ¿no? Probablemente vamos a necesitar más líderes de opinión que concretamente planteen acciones y que no se quede solamente en el discurso, que es lo que todavía vemos en el Perú, ¿no? Ahora, si quieren ser acciones, voy a ser políticamente muy incorrecto. Bellido, coincido, debe irse. Pero ¿qué hacemos cuando a su jefe no le preocupa el tema? Porque el señor Castillo no es que tenga expresiones en que haya dicho, oye, Guido, ¿cómo dices esas cosas? Por Dios, ¿se preocupa? ¿El presidente Castillo tiene conciencia de eso? El factotum del gobierno, Cerrón, ¿le interesa el tema? Cuando uno ve sus tweets y ve su línea, sus opiniones pasadas y ve que son unos especie de talibanes en estos temas. Pero habría que preguntarle a la esposa, Augusto, ¿no? Yo creo que la señora Lila no es una persona de poca paciencia. Yo creo que en los entornos rurales, en fin, de donde proviene esta familia icónica, la mujer está muy empoderada, contrariamente a lo que se piensa. Entonces, a mí me gustaría escuchar a la primera dama. ¿Qué piensa la primera dama? A ver, ¿qué le va a decir al presidente Castillo? Porque lo que pasa en Cajamarca, en las zonas rurales, es totalmente contrario a lo que estamos viendo acá. Hay un matriarcado, todo el mundo lo conoce, o sea, las mujeres tienen mucha importancia en las familias, en el entorno más íntimo, en el mundo rural. Habría que preguntarle qué piensa la primera dama. Muy buen punto. César, ibas a intervenir. ¿Le preguntarías? ¿Qué le preguntarías? Quería un comentario último de Maite, porque en esta transición hay una cuota de cosas prácticas que admitir, ¿no?
Castillo está entrando al discurso de la mujer, creo, solo en perspectiva de las elecciones municipales y regionales que vienen. Y creo que eso explica el mensaje que lanzó en la última asamblea que tuvo con mujeres alcaldesas, ¿no? Hay, Maite, una cuota, entonces, de repente, de pragmatismo en esta transición en la que tenemos que aceptar, uso comillas, determinadas adopciones de interés respecto al discurso, también en la derecha. No estoy pensando en la escena del Parlamento con los letreros de Ni Una Menos y todas las críticas que desataron. ¿A ti qué te parece esa cuota de pragmatismo, Maite? Sí, está bien, claro, es una cuota de pragmatismo, pero ojalá que no sea solamente oportunista, ¿no? Porque acá el punto es, como digo, no solamente son los derechos como una entelequia, sino los recursos, o sea, ¿dónde están los espacios para que en verdad estas personas, estas mujeres puedan entrar en acción? Y sobre todo, como digo, ayuda mucho en el mundo los modelos a seguir, ¿no? Me van a disculpar otra vez el ejemplo, pero aquí en Noruega las últimas primeras ministras han sido mujeres, o sea, es la misma, por si acaso, además. Pero no está mal visto que una mujer tenga tanto poder, porque ella misma le da poder a otras, ¿no? Entonces los modelos a seguir, ¿dónde están en el caso del Perú? Y que al mismo tiempo sean mujeres que sean honestas, ¿no? Que no usen la doble moral, que también es cierto que a veces existe, ¿no? Hay muchas mujeres que son machistas porque en algún momento cuando les conviene se muestran empoderadas y cuando no les conviene, bueno, todo el otro tema, ¿no? Entonces yo de ahí también reconozco que hay muchas mujeres que juegan a la doble moral, pero lo que necesitamos son líderes honestas, consistentes y que también puedan servir para que otras mujeres se vean inspiradas, ¿no? Muy bien dicho. Bueno, y de esa manera hemos llegado al final del programa. La verdad que he aprendido muchísimo y les agradezco mucho. Maite, ahí está la encuesta, decía hay una cultura antimujer en el Perú. Mira, pues, mira el resultado. Sí, está un poco complicado. Creo que no son muy consistentes nuestro público. Dice que un 52% dice que sí y un 48% piensa que no. No sé, ahí está medio... Espero que después de este programa hayamos logrado cambiarlo. Pero muy bien, y también, bueno, le quiero agradecer mucho a César su presencia el día de hoy en el programa, a Maite como siempre, y decirles que mientras siga pensando en estos temas, puede mañana participar a las 5 de la tarde, mañana te invitamos a participar en el webinar La Agenda Educativa Hoy, Avances y Retrocesos, viene organizado por la Fundación Gustavo Momellona y por el Instituto de Estudios Peruanos, va en todas las plataformas de la República y RTV. Y también ya puede comprar el tomo que está circulando de la colección de filosofía Descartes, un filósofo más allá de toda duda. Bien, que tengan una estupenda semana y ojalá que sea una semana en la cual a ver si le dan un empujoncito al señor Bellido, ya lo mandan a otro sitio para que no siga siendo un cavernícola en un puesto tan importante. César, Maite, muy buenos días y con toda la audiencia. Nos vemos el miércoles a las 8:20 de la mañana. Chau, chau. Entonces, chao.